Muy buenas noches, comunidad. Nos encontramos de nuevo dentro de sus dispositivos del otro lado de la pantalla, con la oportunidad que episodio a episodio nos regalan, con las historias que nos hacen llegar día con día. Recomendamos discreción y no escuchar estos relatos si eres susceptible a sugestionarte. Puede que escuches algún ruido bajo tu cama o que rechine la puerta de tu habitación sin ninguna razón. Recuerda que todo tiene una explicación lógica, ¿o no? Es momento de adentrarnos con las tétricas historias de ancianos que estás por escuchar. Aquí comenzamos. Don Melquiades, basado en la anécdota de Jairo Martínez. Mi padre siempre me contaba historias de su pueblo. Él era originario de los Altos de Jalisco. Siempre decía que por esas tierras había muchas apariciones, muchas almas en pena porque en vida ocultaban su oro y cuando alguien lo encontraba, comenzaban a penar porque para ellos se los habían robado. Mi nombre es Jairo Martínez. Actualmente vivo en Celaya, Guanajuato. En ocasiones voy a visitar las tumbas de mis padres y demás familiares. Mi padre me pidió que, cuando él falleciera, me encargara de la tumba de un hombre que no tenía familia, y él siempre le llevaba flores y le prendía su veladora el Día de Muertos. Mi padre tenía la edad de 17 años cuando conoció a don Melquiades. Era de esos señores que siempre le gustaba andar alzando el codo. Cuando había carrera de caballos era el primero que llegaba. Fiestas, kermés, nunca faltaba a esas celebraciones. Al único lugar donde no asistía era a la iglesia del pueblo. No tenía familia, pues se decía que todos murieron. Don Melquiades era un anciano de 70 años. Vivía en una casa de adobe, donde se decía se escuchaban que arrastraban cadenas por las noches. A pesar de eso, el anciano seguía metiéndose en esa casa a dormir, pues no tenía lugar a donde ir. Los chamacos del pueblo se acercaban a tratar de hacerle bromas. Otros de tan ebrios le daban dinero para verlo bailar. Realmente el anciano era el hazmerreír de todos, pero él lo hacía porque del dinero que le daban iba y se lo daba a una de las viudas del pueblo que tenía varios hijos. Esto era para que se ayudara un poco. Repentinamente, a don Melquiades se le miraba gastando una que otra moneda de oro en la cantina del pueblo. Mucho se habló de eso, pero nada tonto el viejo porque, a pesar de estar ebrio, nunca les dijo dónde había conseguido aquellas monedas. Una noche se escucharon alaridos de dolor. Nadie quiso ir a averiguar qué estaba sucediendo. Muchos dijeron que a don Melquiades se le habían pasado las copas, que por eso gritaba de manera aterradora. ¿Por qué? Se acordaba de su familia y en la soledad en la que estaba. A la mañana siguiente encontraron muerto al anciano. Tenía sus prendas desgarradas, así como rasguños en su rostro y cuerpo. A nadie le importó saber quién lo hizo. Todos los presentes parecían aves de rapiña buscando las monedas del viejo. Contaba mi padre que el comisario tuvo que sacar a toda la gente por lo que estaban haciendo. Todos querían las monedas. La avaricia de las personas era tan fuerte que le decían al comisario que él quería robarles lo que el anciano les había dejado. Todo aquello terminó en una gran trifulca. Tuvieron que resguardar el lugar hasta que sepultaron el cuerpo de don Melquiades. Después de sepultarlo, muchos intentaron encontrar las monedas sin lograrlo.
Hombres y mujeres con picos y palas destrozaron el que fuera el hogar del anciano Melquiades. Tumbaron algunas paredes de adobe, creyendo que ahí las había ocultado. También en el suelo hicieron hoyos dentro y fuera de la casa, pero nadie logró encontrar nada. Las autoridades ya no pudieron hacer nada. Los observaban del otro lado de la calle como destrozaban todo. Los más osados fueron a la tumba y sacaron los restos del cuerpo que estaba envuelto en un petate, pero tampoco encontraron nada en el sepulcro. Mi padre me decía que, cuando sacaron el cuerpo de don Melquiades, fue cuando se comenzó a aparecer por los caminos y en las casas de aquellos que perturbaron su descanso eterno. En el pueblo durante 3 meses hubo un muertito. Los relacionaron con lo sucedido al anciano, y te voy a contar el porqué. La primera aparición del anciano fue en uno de los bailes más concurridos en ese tiempo. Personas de los alrededores siempre llegaban para esa festividad. Pasada la medianoche, don Rosario y su familia se dirigían para su casa. Ellos vivían a unos metros, a las afueras del pueblo, así que, alumbrados con la poca luz de las farolas, se fueron por el camino empedrado. Repentinamente se comenzaron a escuchar pasos detrás de ellos. Pensando que quizá algún vecino también se dirigía hacia el mismo lado donde ellos iban, se detuvieron a esperarlo, pero cuando ellos se detenían, los otros pasos también. Aquello puso un poco nerviosas a las mujeres, así que apresuraron el paso para llegar a su casa. Más adelante del camino les salió un hombre, pero por más que intentaron alcanzarlo, no pudieron. En una de las farolas se alumbró al hombre y se dieron cuenta que era la misma ropa de don Melquiades. A unos metros más adelante, en otra de las mismas farolas, éste se desvanecía ante sus ojos. Don Nabor apresuró nuevamente el paso dejando a las 3 mujeres atrás. El miedo lo hizo cometer la tontería de correr hacia el monte. Las mujeres, por más que le gritaron, se les perdió en la oscuridad del cerro. Ellas no entendían la actitud de don Nabor. Así regresaron solas hasta su casa. A la mañana siguiente se dieron cuenta de que no había llegado. Pidieron ayuda para buscarlo. Lo encontraron ya sin vida, cerca de unos agaves, en posición como se sepulta a un difunto, y en sus ojos 2 monedas como las que tenía Melquiades. Las tenía sobre sus ojos. Era el pago al barquero para que lo pasara al otro lado. Al mes siguiente y en el mismo día, el cantinero estaba por cerrar el establecimiento, pero aún se encontraban 2 clientes adentro, y uno se hallaba sobre la mesa recostado. Cuando el cantinero les dijo que ya era hora de cerrar, solo Augusto se dirigió a la salida. Cuando el cantinero se dio cuenta que el otro tipo no se movía, trató de sacarlo, pero según Augusto, el cantinero comenzó a gritar desesperado al ver que era el espíritu de Melquiades quien se le manifestó. Augusto, al ver a aquel espectro, se desmayó. Contaba mi padre que por la mañana muchos se congregaron a la entrada de la cantina, porque al cantinero lo habían encontrado sin vida. De igual manera se hallaba como habían encontrado a don Nabor. Con lo dicho por Augusto, se comenzó a decir que el alma de don Melquiades no tenía descanso porque le habían robado su oro y perturbado su descanso eterno. Aquellos que habían destruido la casa de adobe de don Melquiades comenzaron a sentir miedo de que el alma atormentada del anciano les hiciera lo mismo que a don Nabor y al cantinero del pueblo.
Durante un tiempo se volvieron a escuchar los alaridos de dolor dentro de lo que quedaba de la casa de adobe. El abuelo de mi padre les comentó que pronto sabrían quién, aparte de aquellos dos hombres, habían matado al pobre Melquiades, tratando de quitarle sus monedas cuando éste vivía. Casi acercándose la fecha, don Baudelio se veía nervioso. Cuando los perros lo veían, aullaban, presagiando la muerte de aquel señor. Pero según mi padre, aquel hombre no esperó a que don Melquiades le hiciera pagar por lo que hizo. Los familiares de don Baudelio lo encontraron ahorcado en uno de los árboles al final del patio, y en una de sus manos encontraron 2 monedas de oro. Contaba mi padre que nadie más siguió buscando las monedas de don Melquiades, pero según él, un adolescente las encontró y le mandó construir una tumba decente al anciano. Cada vez que mi padre me contaba esa historia, siempre jugaba con una moneda de oro aventándola al aire. Canción de cuna. Relato compartido por Clarisa Cárdenas. Desde que me casé, hace ya más de 26 años, siempre hemos vivido en la misma casa. Esta ha pertenecido a la familia de mi esposo desde el siglo pasado, por lo que él me dijo desde el año 1940. Me llamo Clarisa Cárdenas. Lo que les voy a contar me sucedió en cada uno de mis embarazos, y todo iniciaba en el 8º mes de embarazo, hasta que nacían y cumplían su primer año de vida. Cuando recién llegamos a habitarla, me sentía extraña. Nunca me sentía sola. Era como estar acompañada de algo o alguien que no se puede ver. La casa cuenta con varias habitaciones. Algunas que no ocupábamos, las manteníamos cerradas. De vez en cuando se hacía la limpieza en ellas, pero había una en particular que me causaba cierta intranquilidad. Esta se encuentra al final del corredor. Han pasado ya muchos años y aún me sigue causando esa misma sensación. Cuando nos enteramos que íbamos a ser padres, la felicidad era mucha, y comenzamos a comprar muebles para cuando nuestro primer hijo naciera. Pero mi marido mandó arreglar la cuna familiar. Esta es en verdad muy bonita y aún la conservamos. Como te conté en un inicio, todo empezaba al 8º mes de embarazo. Eliseo, mi esposo, en ese tiempo viajaba constantemente por cuestiones de su trabajo. En casa siempre me acompañaron mi cuñada Laura y mi suegra Eva. Ambas se turnaban para hacerme compañía, ya que por ser primeriza no querían que me quedara sola. Ya estando en el 8º mes, yo comencé a permanecer más tiempo en cama. Esto porque a cada paso que daba sentía mucho dolor en mi espalda. El médico recomendó reposo absoluto. Hubo una ocasión en que me sentía muy agotada y con mucho sueño. Me encontraba en mi habitación, tratando de dormir. La puerta se encontraba abierta. Bien claro miré pasar a una anciana encorvada por el corredor. Pensé que la abuela de mi esposo estaba en casa, pero sentí un poco de miedo, pues no se escuchaban los pasos de la persona que había pasado hacía unos segundos. Le pregunté a mi esposo y él me contestó que no había nadie más en casa. Así que fue a la puerta principal y buscó a la anciana sin encontrarla. Él me dijo que solo había sido imaginación mía y ya no le dimos importancia. Recuerdo que ya faltaban 2 semanas para el 9º mes, antes de que naciera mi hijo. Cuando estaba queriendo dormirme, sentí unas manos que acariciaban mi vientre abultado. Aunque suene extraño, en ese momento no sentí el dolor que había tenido durante ese mes.
Aquellas manos parecían que me lo hubieran quitado, y poco a poco me fui quedando dormida, no sin antes escuchar cómo tarareaban una canción de cuna. Desperté ya muy de madrugada, y todo para encontrarme con una anciana que se encontraba en la silla mecedora que Eliseo había traído a casa para cuando naciera nuestro hijo. La anciana tenía en su regazo un pequeño bulto. Ella lo mecía y tarareaba la canción de cuna que escuché antes de quedarme dormida. La anciana se percató que yo la observaba y ella volteó a verme, pero había algo extraño en ella. Repentinamente sentí un fuerte dolor en mi vientre, así como un líquido que estaba saliendo de mi cuerpo. Retiré la cobija para encontrar que era sangre. Comencé a gritar y en esos momentos entró doña Eva. Ya no supe qué más sucedió porque cuando desperté me encontraba en una habitación de hospital. Mi niña había nacido faltando un mes. Por la alegría del momento, olvidé por completo lo sucedido con aquella anciana. No lo tomé como una aparición, porque no parecía que lo fuera. Quizás porque me asustó más ver la sangre en la cama que otra cosa. No creía en apariciones ni en nada de lo paranormal, y no le di ya más importancia y traté de olvidar lo sucedido. Pero cuando volví a casa con mi hija en brazos, acompañada de mi esposo y mi suegra, fue cuando me di cuenta de la situación. Mi esposo estuvo 2 semanas en casa y no se hizo presente la anciana. Pero apenas había pasado un mes cuando la volví a escuchar con aquella canción. Esta vez sentí miedo porque en una noche miré la silueta de la anciana junto a la cuna de mi hija Rocío. Fue cuando me percaté que eso era un fantasma y no una persona con vida como yo creía. Cuando desapareció, saqué a la niña de la cuna y desde esa noche la acostaba a mi lado. Pero eso no sirvió de nada porque la canción de cuna se seguía escuchando por las noches y las madrugadas. Esto cuando la niña despertaba. Una mañana le conté a mi suegra lo que estaba sucediendo desde que estaba embarazada, y aparte lo sucedido cuando ya me encontraba desangrando. Creo que ella ya sabía de quién estaba hablando porque me pidió que le describiera a la anciana. Mientras le contaba, su rostro estaba muy serio, no reflejaba emoción alguna. Pero cuando terminé, en su rostro se le comenzó a notar una tristeza y melancolía. Ella me contó que, a quien yo había visto, había sido su nana, al igual que la de sus hermanas cuando ellos eran unos niños. El cuarto al final del corredor era de la anciana. Ahí falleció según me contó doña Eva. También había cuidado a Eliseo y a Laura cuando ellos eran pequeños. La señora ya tenía varios años de haber fallecido. Me aseguró que no le haría daño a mi bebé, que ella le estaba cuidando. Sus palabras no me tranquilizaron, como tampoco hizo que mi miedo desapareciera. El solo pensar que un fantasma estuviera vigilando a mi hija me causó mucho temor. No hubo una sola noche que la anciana se apareciera junto a la cuna y tarareara la misma canción. También noté que, conforme iban pasando los meses, Rocío mantenía su mirada en un punto fijo en el techo. En ocasiones la escuchaba reír, en otras balbuceando como lo hacen los bebés cuando uno platica con ellos o se les hace gestos para que estos sonrían. Cuando se enfermaba, la anciana se hacía presente, y era como si ella los cuidara hasta que se recuperaban. Ese no fue el único tiempo que se estuvo haciendo presente. En los otros 3 embarazos que tuve también se apareció, siempre a partir del 8º mes, y desaparecía cuando mis hijos cumplían su primer año de vida.
a pesar de que en varias conversaciones salía el tema de la nana, de lo buena que había sido en vida. Para mí, un fantasma que se encontraba siempre conmigo en cada embarazo me causaba terror. Eliseo me decía que cuando los seres queridos fallecen, estos siempre están cuidándonos. Lo hicieron en vida y también después de muertos. Sus palabras nunca me tranquilizaron porque para ellos era algo bueno, pero para mí era el alma en pena de una anciana que no encontraba descanso. Pedí por su descanso eterno en oraciones, pero pareciera que ella se aferró a este lado y no se quiso ir. De vez en cuando se hacía presente después de que mis hijos crecieron. Ella aún tarareaba la canción de cuna. Ahora mis nervios se hacen presentes así como el miedo. Esto porque mi hija Rocío hace 3 meses que se acaba de casar y para ser honesta, quizás la anciana vuelva a aparecerse cantando la misma canción de cuna cuando comiencen a nacer mis nietos. Los ancianos del cerro, basado en la anécdota de Alberto Jaime. Buenas noches, Alejandro, y a toda la audiencia de Inframundo. Quisiera compartir un relato que mi papá me contó hace poco. Él ahora tiene 70 años de edad, y la demencia senil ha hecho de las suyas. Así que en una ocasión que él estaba ayudando a bañarse, supongo que se relajó. Me platicó de lo que pasaba con su abuelo. Se llamaba Julián y su degeneración mental me confunde con su padre, que se llamaba Alberto también. En los momentos que me contaba esta historia, Julián me contaba las cosas como en confidencia, como para que yo no lo mandara de vuelta al pueblo donde vivían sus abuelos. Esto lo tengo que contar para sacármelo del pecho, porque es una historia horrenda que no quisiera que nadie tuviera que pasar de nuevo, y no me animo a contarle a nadie más de mi familia. Hace unos 60 años en Juchitán, un pequeño pueblo, vivían 2 ancianos llamados Carlos y Julia, que eran abuelos de mi padre. En esa comunidad eran conocidos por el mal genio que los dos profesaban como si fuera una especie de orgullo. Tenían animales a los cuales los maltrataban. Los perros les tenían terror, así como los otros habitantes del pueblo, de forma que pocos se atrevían a siquiera mencionarles alguna cosa que ellos estuvieran haciendo mal. La señora tenía un carácter horrible, ya que parecía que no quería ni tener hijos ni estar en casa. Según indicaban las malas lenguas, el hombre se la había robado de un rancho vecino, y desde el primer día ella había tratado de escapar. Pero pues, como eran otros tiempos, cuando lo consiguió, sus propios familiares la regresaron, y no le quedó de otra que resignarse a estar con él el resto de sus días. Pero eso no quería decir que iba a hacerlo de buena manera. En tanto el hombre era un canijo, conocido por bebedor y apostador. Decían que se había robado todo lo que tenía, incluso a la mujer. Así que nadie quería hacer tratos con él a las buenas, pero como siempre los amenazaba con las pistolas que traía encima, muchas veces las personas le compraban la leche, los quesos, los huevos o los panes que se producían en la casa. En ese ambiente creció el padre del mío, así que lo menos que quería era tener que regresar a ese pueblo del demonio, después de haberse ido a la Ciudad de México para trabajar como traductor de un dignatario extranjero. Pero lamentablemente su esposa murió al dar a luz a su tercer hijo, dejando a su cuidado a mi padre Julián y a su hermana Lorena. Mi papá en ese entonces tenía unos 10 años y su hermana 8.
Su padre tenía que salir de viaje con el hombre y como todo pasó de pronto, no tuvo otra opción que dejar a los niños al cuidado de sus padres, únicos parientes que estaban en el país en ese momento. Se mudaron ambos con una pequeña maleta, un beso en la frente y la promesa nerviosa de su padre de regresar lo más pronto posible por ellos. Les dijo que aguantaran. Serían solo 3 semanas. Alberto no pensó que sus propios padres fueran tan crueles con sus nietos. Se le había olvidado lo que le hicieron pasar, así que le dejó un buen fajo de billetes a la pareja, lo suficiente para que trataran bien a sus hijos, y se fue con el alma pesada de Juchitán. Desde el primer día, a ambos los mandaron a dormir a los establos con los chivos y las vacas. Dijeron que no había espacio en la casa, además de que estaban muy consentidos y tenían que acostumbrarse a una vida lejos de los mimos de su papá. Mi padre me dijo con lágrimas en sus ojos seniles que los hicieron trabajar en el campo hasta que le salieron ampollas en todas sus manos, y a su hermana la metieron a hornear pan después. Mientras él se quedaba con los animales, la pobre se quemó los brazos con las bandejas, que recién salidas del horno estaban hirvientes y no la dejaron curarse. Para la comida, un día entero les daban los panes que habían salido quemados con un cuenco de la leche agria que no se había vendido. Julián estaba muy preocupado por su hermanita, más cuando una noche, 3 días después de toda esa tortura, su abuelo abrió la puerta del establo. Estaba totalmente perdido en el alcohol y la estaba buscando. Mi padre la escondió detrás de montones de paja junto a las vacas y se enfrentó a la furia de Carlos, como se llamaba a su abuelo, porque no le quiso decir dónde estaba la niña. En ese momento, Julián no sabía exactamente para qué la quería ver, pero conforme pasaron los años y creció, se dio cuenta del horror indecible del que salvó a Lorena esa noche. El niño acabó lleno de cicatrices sangrantes por los cuerazos que le metió su propio abuelo. La carne le sangraba a borbotones y sentía que se iba a desmayar, pero pudo ver la mirada de Lorena asustada al lado de los becerros, escondida entre la paja, y supo que no podría quedarse ahí. Una furia queda lo poseyó por completo, y cuando el castigo terminó, cuando su abuelo se fue de regreso a casa, pese a encontrarse en muy mal estado, llamó a su hermana para irse en ese momento. Los abuelos se habían quedado con todas sus cosas, pero Julián pensó que no necesitaba nada de ahí. Así que con la ayuda de la niña salieron de ahí al pueblo durante la noche. Se escaparon de la casa, moviéndose en la oscuridad tan rápido como pudieron, acompañados de una pastora alemán que en esos momentos les había tomado cariño y los guiaba a la plaza del sitio. Una vez ahí, la enfermera del sitio, esposa del doctor del pueblo, los vio y decidió ocultarlos y ayudarlos. Vio la brutalidad de las heridas de mi padre y no dudó en que ellos no podían estar un segundo más con esas personas. A la mañana siguiente, cuando el matrimonio cruel se dio cuenta de lo que había pasado, de que los niños no se encontraban por ningún lado, ardieron en cólera, furia, que poco a poco se transformó en miedo. Sabían que su hijo era servidor público y temían que, al enterarse de que algo le había pasado a sus niños, tomara venganza contra ellos, incluso si eran sus padres. Así que comenzaron a buscarlos por todos lados de forma discreta. Pasaron por todos los rincones que se les ocurrió. Incluso revisaron un río que pasaba cerca de ahí, y en el que casi se caen por andar viendo qué había pasado con los pequeños. Las otras personas se dieron cuenta del predicamento,
pero era tal el desprecio que sentían por ambos que nadie quiso revelar que los niños se encontraban con el doctor. No había sido difícil notar para ninguna de las personas que vio a mi papá que tenía el ojo izquierdo tan amoratado que se le había cerrado casi por completo. El doctor del pueblo le dijo a su mujer que repartió el chisme como si fuera fuego sobre pasto seco, que el hueso orbital del pequeño había quedado fracturado y tenía la piel de la espalda tan abierta en tantos puntos que le quedarían cicatrices de por vida y que las heridas serían muy dolorosas de sanar, si es que lo hacían del todo en algún momento. Los abuelos Carlos y Julia se pusieron tan nerviosos que decidieron buscar en los cerros, incluso de noche, y ahí fue donde se equivocaron, ya que se perdieron en la espesura. Hubo muchas versiones de lo que pasó, ya que nunca se encontraron los cuerpos. Algunos dicen que ellos también escucharon que voces infantiles les hablaban a la pareja desde la vegetación. Otros que fue un nahual vengativo el que acabó con su existencia. Otros más que el señor del cerro decidió hacer justicia por su propia mano después de ver lo que habían hecho con la carne de su carne. De esa entidad se decía que era uno de los dioses viejos de la gente originaria de ahí, que adoraban pero que ahora nadie recordaba sus nombres de bien a bien. Después de unos días, finalmente pudieron localizar al padre de los niños para explicar todo lo que pasó. Él quedó de ir 2 días después a recogerlos y arreglar todo. Mientras tanto, una de las hermanas de Alberto fue al pueblo que había jurado no pisar nunca más para cuidar en esa casa maldita de ellos, que ahora estaba vacía, y al menos por eso había accedido a ir. Más cuando su hermano le mencionó que su pequeña sobrina estaba en casa de su padre. Un hombre con intenciones tan oscuras y poco filiales que la misma Ana conocía a la perfección, por haberla sufrido por años sin que nadie le creyera que en verdad era cierto, ya que fue la única de las hijas a la que le tocó ese tormento. Cuando llegó Ana, los niños corrieron a abrazarla. Ella era su tía favorita. Se quedarían en el rancho hasta que llegara Alberto. Mientras tanto, cuidaron a los animales y comieron tanto como quisieron. De hecho, Julián incluso decía que esos fueron los días más bonitos que tuvo en la vida. Claro, no todo podía ser color de rosa, ya que una de las cosas que más le asustó fue que una noche antes de que llegara su padre, Ana se levantó de la cama. Todos en ese momento estaban en la misma habitación para protegerse de cualquier cosa, porque había escuchado los gritos de su padre. Dice Julián que su tía se embaró como si alguien le hubiera puesto un hierro ardiente en los pies cuando reconoció el sonido de la voz de su progenitor. Se notaba que una furia inalcanzable le brillaba en los ojos e inmediatamente agarró un machete que había puesto junto a la cama. Ella era una mujer alta y fuerte. El camisón que tenía puesto le ondeaba en el aire de la noche. Llevaba una lámpara de gasolina para alumbrarse en la oscuridad profunda del pueblo. Mi papá le pidió acompañarla. Ella le dijo que sí, pero que tenía que quedarse detrás de ésta. Encerraron a Lorena en el cuarto y salieron junto a la perrita al patio principal, donde estaban los corrales de los animales. Mi padre mencionó que la pastora alemán iba con las orejas bien paradas. Avanzaron buscando la presencia que estaba gritando los nombres de los niños hasta que la perrita comenzó a ladrar como loca en dirección del cerro. Incluso los animales que estaban en los corrales comenzaron a ponerse todos inquietos. Parecía que estaban por salir de su entierro a fuerza de patadas.
Ana estaba tan nerviosa que gritó que cualquiera que se encontrara allí se presentara o iba a balearlo. No tenía arma de fuego, pero al menos podrían tener un poco de ventaja al saber a qué se estaban enfrentando. Entonces los recuerdos de mi padre se vuelven complejos, ya que dice que él mismo vio que salían corriendo de entre las plantas sus dos abuelos, con una mirada desencajada, llena de un terror que ni ellos mismos podrían haber causado en ningún ser humano. Sus rostros tenían sendos rasguños en los laterales de las mejillas, como si algo se hubiera alimentado de ellas. En algunas zonas se exponían incluso huesos. Los brazos no estaban en mejor estado. Parecía que un ente salvaje se hubiera ensañado con ellos. Las ropas estaban totalmente destrozadas y gritaban como locos los nombres de los nietos. Fue entonces que Ana se preparó con un machete para recibirlos. Le dijo a Julián que se regresara a la casa para proteger a su hermanita, pero mi padre no quiso dar un paso, al igual que la perrita que estaba ladrando como loca. Necesitaba enfrentar a esos seres que le habían hecho tantas cosas horribles. Su tía les gritó que no avanzaran un paso más o empezaría a soltar de machetazos. Pero ambos personajes no pararon de avanzar. Cuando finalmente estuvieron lo suficiente cerca como para ver los detalles de sus cuerpos, ambos se dieron cuenta de que los abuelos no tenían pies. Eran solamente los muñones de sus pantorrillas avanzando contra la nada, ya que flotaban a la altura que debían estar los pies. Fue en ese momento que la tía comenzó a gritar como loca. La perra estaba ladrando y a Julián no se le ocurrió cosa mejor que tomar el machete de las manos de Ana y darles 2 cortes a la pareja. Con esa acción, los entes se esfumaron en un montón de niebla por encima de ellos, como si nunca hubieran estado ahí antes. Después de ese episodio de horror, Ana se derrumbó sobre sus piernas y abrazó a mi padre con todas sus fuerzas. Estos entonces entraron a la casa. No sabrían nada más de ese par de ancianos, al menos nada que les pudiera hacer daño. A las pocas horas después de haber amanecido, llegó Alberto y al enterarse de todo, inmediatamente le buscó comprador a la propiedad. Decía que no podía estar un segundo más ahí, de forma que el primer hombre que ofreció una cantidad por el rancho se quedó con todo, incluso los animales, a excepción de la perrita, que mi papá se quiso llevar de regreso a casa y la cual le vivió unos 20 años. Le pusieron brava. Ninguno de los integrantes de la familia nuclear de la pareja regresó a Juchitán. Pero según cuentan algunos primos que vivían en los sitios de los alrededores, pronto se esparció la leyenda de que en los cerros alrededor del pueblo se aparecían un par de ancianos gritando como despavoridos por los alrededores, y que si te los encontrabas, te dabas cuenta de que eran los cuerpos putrefactos de esas gentes, vagando para siempre en el mundo de los espíritus por todos los pecados cometidos en vida. El rancho se quedó deshabitado luego de un tiempo. Se decía que estaba embrujado y que los espíritus que lo asolaban eran bastante molestos, de manera que nadie lo quiso usar para nada y poco a poco fue decayendo. No tengo la intención de ir a ese lugar, mucho menos después de lo que mi padre me ha contado. Solamente espero que esta historia sirva de algo para la gente, que lo piense un poco antes de hacerle daño a los niños que no se pueden defender, o que le dé el valor a alguien que se encuentre en problemas de salir de la situación y buscar alguna mano que lo pueda ayudar. Gracias por escucharme.